Son las 19:32. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Podemos empezar? Bueno, buenas tardes a todos. Quería darles muchas gracias por encontrarnos hoy en esta cuarta reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición y agradecerles muchísimo a la doctora Alicia Elbert, que no está en el país en este momento y que se está comunicando con nosotros, y a Cristina Milano, que la verdad que es un enorme placer contar con las dos, que son requete capas en riñón. Y bueno, una de las cosas que queríamos hoy era una buena puesta a punto en enfermedad renal crónica. Son pacientes que a veces nosotros tenemos en nuestro consultorio y muchas veces huimos porque no sabemos bien qué hacer, cuando hay tanto para hacer para evitar que el paciente entre en una insuficiencia renal terminal, y mucho para hacer, que Cristina ha llegado a pacientes que estaban casi a punto de diálisis, y solamente con un soporte nutricional adecuado lograr que estos pacientes reviertan o por lo menos queden en un grado menor en cuanto a su función terminal renal. Bueno, hoy nos acompañan la doctora Alicia Elbert, que nos va a hablar de enfermedad renal crónica, qué hay de nuevo en los tratamientos. Alicia es médica especialista en nefrología de la UBA, es especialista en diabetes, es ex investigadora adscripta del Servicio de Diabetología del Hospital de Clínicas, es directora e investigadora de CEREA, que es el Centro de Enfermedades Renales e Hipertensión Arterial. También es psicodramatista pedagógica, asesora al Comité de Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes y del Grupo de Diabetes y Metabolismo de la Sociedad Argentina de Nefrología. Bueno, Alicia, muchas gracias. Te dejamos para que vos compartas pantalla y gracias por estar otra vez. Bueno, María Victoria, primero te quiero agradecer por comunicarte conmigo y agradecer a la sociedad, y aparte un placer de compartir esto con Cristina. Y muchas gracias a todos por estar a esta hora allá, que es más tarde que acá, pero voy a empezar con la charla, voy a compartir y me avisan si lo ven bien, y muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿La están viendo, María Victoria? María Victoria, ¿la ven la charla? Se ve. ¿Sí? ¿Y me escuchan bien? Sí. Y doctora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, me dijeron a mí de charlar de cómo abordar en forma temprana la enfermedad renal y qué hay de nuevo en el tratamiento. Por supuesto, en 30 minutos, lamentablemente, no podemos hablar de todo lo nuevo, y quiero que quede una parte para la discusión. Entonces tomé algunas cosas que me parecen conceptuales. Y lo primero es esto: podemos abordar la enfermedad en forma temprana, y para eso quiero que entiendan este nuevo concepto. Fíjense, durante años hablamos del glomérulo, de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, y ignorábamos de alguna manera que la arteriola eferente irriga todo el túbulo. Fíjense acá la línea roja, cómo irriga el túbulo, y el túbulo representa el 90% del riñón. Entonces, la primera pregunta que me parece importante es: ¿por qué es importante abordar la enfermedad tempranamente? ¿Cuáles son las dificultades clínicas que tenemos para esto? Y después entrar en cuáles son las evidencias que debemos conocer para actuar y superar estas dificultades y generar el cambio en nuestros pacientes. Esto es un poquito como voy a desarrollar la charla. Estos son datos de Estados Unidos, donde se ve claramente que el empeoramiento de la enfermedad renal aumenta
lo que ustedes quieran de lo cardiovascular. Lo cardiovascular en general, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, el infarto, la enfermedad valvular, la fibrilación, la embolia pulmonar. O sea que progresar en la enfermedad renal marca de alguna manera el evento cardiovascular y ahí la mortalidad. Y fíjense ustedes que claramente cómo aumenta tanto el evento a un 75%, desde un 37% en las personas que no tienen enfermedad renal, como la insuficiencia cardíaca. Y esto se multiplica, fíjense acá, ¿y por qué les muestro esto? Porque no es solo que aumenta el riesgo de la enfermedad, sino aumenta el gasto. En personas con más de 60 años, fíjense ustedes cómo aumenta la hospitalización, los eventos cardiovasculares que son un costo y también la muerte. A partir del estadio 3 empieza a subir, uno podría decir en forma escalonada. Entonces, prevenir todo esto, y hoy disponemos de herramientas, es importante. Sin embargo, en el mundo aplicado, estas evidencias están entre el 10 y el 20% en el primer mundo. Y cuando pensamos en enfermedad renal en las personas con diabetes, durante muchísimos años hablábamos de este fenotipo, albuminuria, macro y luego caída del filtrado. Pero fíjense ustedes que cuando diagnosticamos la albuminuria, ya estamos con un paciente que tiene más riesgo de morir que de riesgo de avanzar a la enfermedad renal. Y hoy en día pensamos que la albuminuria es precoz. El otro fenotipo, que recién lo detectamos por una observación en UCAPDS y en el NANES, es este fenotipo de la normoalbuminuria directamente a la enfermedad renal. ¿Cuántos de los pacientes con diabetes 2 tienen este fenotipo? Casi el 50%. Esto se vio tanto en el UCAPDS como en el NANES. Y lo más interesante es que también se ve en diabetes 1. Pacientes con normoalbuminuria seguidos en el DSST y en el EDIC, el 24% tiene este perfil. Normoalbuminuria con caída del filtrado. ¿Y por qué les muestro esto? Porque vamos a ir ahora a un caso clínico. Esta es una paciente femenina con hipertensión, dislipemia e hiperuricemia, 2 años de la evolución de su diabetes, con una función de 115 mililitros, 0,7 de creatinina y una albuminuria considerada normal. Quiero discutir con ustedes si cuando hacemos el diagnóstico de 30 de albuminuria o de caída del filtrado, no estamos llegando tarde. Y fíjense ustedes, esta paciente Juana está ubicada acá, que cuando miramos el color de la evolución de la enfermedad renal, en la clásica tabla de las CADIGO está verde. Uno podría pensar que está todo bien, pero fíjense ustedes, este es un trabajo muy interesante donde analizaron por edad y por sexo, que es la verdadera definición de hiperfiltrado comparado con población sana, y analizaron el riesgo cardiovascular. No estoy hablando del riesgo de morir, sino el riesgo de evento cardiovascular. Y fíjense ustedes, por supuesto no puedo analizar todo el trabajo, que los eventos para un filtrado normal estaban acá. Y si mirábamos el hiperfiltrado, que ahora lo vamos a definir, en este caso en cada edad fue definido diferente de acorde a la edad y el sexo, o sea, bien definido, cuando se lo siguió a 6 años y medio, el evento no fue igual que con un filtrado bajo, menos de 60, pero sí fue mucho más alto que en un filtrado normal. Hablando de que hiperfiltrar no solo es riesgo para avanzar, como se vio en diabetes 1, sino también para eventos. Y fíjense ustedes, la conclusión de este trabajo es que el hiperfiltrado versus un filtrado normal es una U. Y cuando nosotros volvemos a ver la tabla de albuminuria con riesgo de mortalidad total, ya vemos que Juana
tiene cierto riesgo porque está amarillo. Y cuando vemos mortalidad, también vemos que aún teniendo filtrado normal y albuminuria alta, porque lo normal es 10, como ustedes saben, también ya hay más riesgo. Quiere decir que el hiperfiltrado, ¿por qué no lo diagnosticamos y esperamos tener albuminuria y no lo consideramos en el tratamiento? Y acá empiezan las dificultades que tenemos para su diagnóstico en la clínica. Fíjense ustedes, este es un cuadro muy simple donde vemos todas las alteraciones que tiene la creatinina que usamos para medir el filtrado. La edad la disminuye, el sexo femenino tiene menos creatinina que el masculino, tener enfermedades musculares, amputación, tener obesidad, si el paciente tiene mucha grasa y tiene poca masa muscular, enfermedad hepática avanzada, una dieta vegetariana o ingesta de carne y, por ejemplo, si le damos fenofibrato, sube la creatinina porque compite en la secreción. Y cuando hablamos de fórmulas, las fórmulas también tienen su variación, aunque menos de 60 debemos usarla y cualquier pregunta la vamos a dejar para el final. Pero esta es la primera dificultad, no tenemos un método exacto para la medición exacta del hiperfiltrado. Y por otro lado, cuando analizamos la albuminuria, vemos que el riesgo no empieza con 30, y vemos que el riesgo no termina en 90, sino que aumenta. Fíjense, el riesgo tanto en diabetes como no diabetes existe en hiperfiltrado porque está por arriba del 1, y también el riesgo de la micro empieza más abajo. ¿Por qué tratamos 30? Porque esa es una convención por unos trabajos que se hicieron en diabetes 1 con biopsia. Si alguno tiene alguna duda, me vuelve a explicar. Sabemos que la albuminuria explica alteración endotelial y es lógico que sea de un riesgo continuo, pero no sabemos el nexo entre hiperfiltrado y cardiovascular. Fíjense ustedes, el hiperfiltrado y la lesión cardiovascular subclínica que tampoco la diagnosticamos. ¿Es causal o casual? Lo que tenemos que considerar es que la diabetes es una enfermedad cardiorrenal, que el estadio cardiorrenal 5 enferma las dos cosas al mismo tiempo, y las alteraciones de esta enfermedad atacan tanto al riñón como al corazón. Entonces, ¿cuál es la dificultad? No disponemos de herramientas, con más de 40 el filtrado cae 1 mililitro en forma anual, quiere decir que un señor de 80 tiene un filtrado de 50 y puede estar hiperfiltrando la nefrona remanente. Hay alta prevalencia, 61% en obesidad, se asocia a prevalencia y deberíamos considerarla, aunque no la podamos medir, cada vez que tenemos un paciente con estas características. Y muy probablemente, como describieron en el capítulo 1, el doctor, hay varios médicos que escribieron, Javier Robaina es el que coordinó ese capítulo, nefrólogo del Hospital de Clínicas, que escribió en el capítulo 1 y decidieron, cosa que yo estaba de acuerdo, en poner un color un poquito diferente en alto o hiperfiltrado o levemente aumentada la albuminuria, porque ya habla de cierto riesgo en la progresión. Y ahora sí vamos a ver qué pasó en un enfermo con diabetes. Esto ustedes lo conocen, aumenta la reabsorción, esto genera hipoxia porque hay un aumento en la reabsorción de sodio, mayor consumo de oxígeno. Por otro lado, llega menos sodio a la mácula y eso genera una vasodilatación de la arteriola eferente, y sabemos que la arteriola aferente, y la arteriola eferente está vasocontraída por el sistema renina-angiotensina, entonces va a haber menor flujo en el túbulo, quiere decir que va a haber mayor demanda y menor disposición del oxígeno. Por otro lado, esta menor hipoxia va a generar lesión de las células tubulares y además lesión de todo el túbulo con fibrosis intersticial, y
el túbulo proximal va a tener inflamación y apoptosis. Esto es lo que pasa en diabetes. Acá tienen el hiperfiltrado considerado con arriba de 130 en diferentes pacientes con diabetes, y se ve que aún considerando 130, que es altísimo, pacientes de 65 años siguen hiperfiltrando. ¿Y qué hacen los SGLT2? Esto ustedes lo conocen, pero quiero destacar algo. Inhiben la reabsorción, llega más sodio a la orina, más diuresis y más glucosuria, se disminuye el consumo de oxígeno, por otro lado, llega más sodio a la mácula, favoreciendo la vasoconstricción con disminución del hiperfiltrado, y también se genera algo muy importante que no tenemos en cuenta, que disminuye el efecto inflamatorio en el túbulo proximal, y de eso ya hay muchísimos trabajos que lo demuestran. Entonces, podemos tratar, ¿y qué aprendimos en los últimos años? Fíjense, estos son los 4 trabajos más importantes hechos en cardiovascular, y solo tenían poquitito menos de 60, el EMPA un 25% y el DECLAIR solo un 7%. Y luego vinieron otros, el Credence, que fue específico para enfermedad renal, entre 60 y 300 de albuminuria, y el CKD, que aportó también en pacientes sin diabetes, y estamos esperando el resultado del FLOW y del EMPA-RE para seguir avanzando en estos estudios. Pero nosotros la tenemos a Juana, y Juana es un ejemplo del DECLAIR, del trabajo que tenía un 60% de pacientes con riesgo, solamente sin eventos, a pesar de ser un trabajo para eventos de 17.000 pacientes, enorme, que casi el 70% tenía normoalbuminuria, como esta paciente, y ahora les voy a mostrar el dibujo para que sepan que Juana estaba incluida fuertemente en el DECLAIR, porque el 90% tenía enfermedad, no tenía enfermedad renal, y el 60% tenía menos de 30, y el 60% tenía múltiples factores, o sea que era Juana. Dijimos 115 de filtrado, 22 de proteinuria, hipertensión y un montón de factores. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron estos, fíjense, el MACE, que abarca infarto, muerte o ACV no fatal, fue muy importante. El DECLAIR no dio este dato, pero porque el N de ese grupo fue menor, pero la hospitalización fue muy consistente. Ahora igual vamos a retomar el resto de los resultados, y en riñón vemos una importante reducción, y para que se queden tranquilos, vemos claramente que la caída inicial que tienen todos los pacientes no repercutió en la presencia de insuficiencia renal aguda, que fue menor en casi todos los trabajos, aproximadamente de un 25%. ¿Y qué pasó con los parámetros renales? Y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense el DECLAIR, 47% de la reducción, consistente con todos los trabajos, sean estos cardiovasculares o sean estos específicos. Después vamos a retomar el CKD, porque este también aportó para no diabetes. ¿Y qué pasó con la albuminuria? Que dijimos que si tiene 22, también es un poco alta y puede ser un factor de riesgo, aunque no la tratamos si el paciente es normotenso. Bajaron, fíjese el DECLAIR lo que bajó, bajaron en todos los trabajos, y la globalización fue de un 54% dentro de la normoalbuminuria. Y cuando tomaron más de 300, o sea, acá está incluido el Credence, voy a mostrarles el resultado del CKI, fue de un 48%. O sea que también nos mejora la albuminuria, aún en pacientes que tienen albuminuria llamada por convención normal, pero que pueden mostrar cierto riesgo por tenerlas. Sin embargo, hay más. Fíjense ustedes, cuando vemos los resultados del pasaje de normo a micro, el DECLAIR baja
de normo a micro a macro baja significativamente, de normo a micro macro baja también significativamente, y lo más interesante, disculpen, es que si tiene micro macro va la normo en un altísimo, altísimo porcentaje, no solo en el de Claire, sino en todos los trabajos, pero el de Claire era Juana, porque los otros tenían el EMPA-RE, el porcentaje de ACV, digamos, de eventos cardiovasculares en la partida del trabajo era muy alta, casi el total de los pacientes. Por eso tomé el de Claire como ejemplo de Juana. ¿Y qué dicen las normas? Las normas CADIGO del 2022 la instalan a Juana acá y dice, primera línea de tratamiento, CGLT2, con metformina y bloqueantes. ¿Y por qué incorporé los bloqueantes? Porque me parece importante, lamentablemente no tenemos tiempo de hablar del resto de los ítems para darle lugar a Cristina, y por supuesto estilo de vida. Pero después del estilo de vida, ¿qué hacemos? Con respecto a la diabetes, es evaluar el riesgo y saber que las normas CADIGO dicen que a partir de 20 podemos dar un CGLT2, y no podemos, debemos, para mejorar la parte renal. Y metformina, si tiene más de 30, entre 30 y 45 mil como dosis máxima y contraindicado en menos de 30. Y el CGLT2 puede continuar hasta diálisis o trasplante. En la Argentina tengo que decir que hay ciertas particularidades dentro de EMPA, es más de 20 para la parte cardíaca y más de 30 por ahora en enfermedad renal, pero esto es lo que dicen las normas CADIGO. Y si no alcanza la hemoglobina, continuar el tratamiento. Pero ¿por qué les puse lo de la inhibición del sistema renina-angiotensina? Porque acá tampoco cumplimos las normas. Iniciar dieta a dosis máxima tolerable. Si continúa con albuminuria, darle un mineralocorticoide no esteroide. Y si la presión es aislada, sin diabetes y sin albuminuria, podemos darle un IECA, un ARA2 o un dihidropiridínico o un diurético, y en ese caso la resistencia a la insulina, todavía no tenemos trabajos con los no esteroides, entonces dar un mineraloesteroide. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando vemos los datos mundiales, fíjense, acá están todas las enfermedades que ustedes atienden, enfermedad con diabetes, insuficiencia cardíaca, la edad, enfermedad renal sola, diabetes sola, la dosis máxima solo se alcanza en un 25%, su máxima en la mayoría y suspensión en un casi 16%. ¿Y qué importa? Me preguntarán ustedes. Pero sí importa, porque sabemos que el límite es la hipercalemia, y acá ven el porcentaje de hipercalemia en diabetes, en hipertensión si tienen un mineralo, acá en enfermedad renal si tienen diabetes y un inhibidor del sistema renina, o en insuficiencia. Y fíjense que acá hay como un 40% de hipercalemia comparado con 2 a 3% de población general, y en hipertensiones más altas si tienen además un IECA. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la norma hoy en día dice, si tienen normocalemia, llegar a la dosis máxima. Si tienen caída más del 30 cuando di un IECA, pensar en alguna otra patología, hipovolemia, diuréticos, presencia de AINE o estenosis de la arteria renal. Y si tiene hipercalemia, no reducir la dosis, sino hacer el tratamiento de la hipercalemia, que puede ser con diuréticos, con bicarbonato, o hoy en día tenemos quelantes en la Argentina. ¿Y por qué dice esto? Porque fíjense ustedes, cuando uno considera los eventos adversos y la mortalidad de los pacientes con dosis máxima, submáxima y discontinua, se lo puse en colores para que lo vean claro, es claro que tanto en diabetes, en población general, en insuficiencia o en enfermedad renal, si yo discontinúo, le va peor. Y si quiero analizar en estas mismas patologías la mortalidad,
también les va peor si yo suspendo o si le doy su máximo. Y ustedes podrán decir, bueno, este es un trabajo del 2015. Acá hay otro trabajo de 10.000 pacientes, ese otro tenía casi 10.000 pacientes, analizado a 5 años, donde la mortalidad aumentó en forma significativa el 13% y el MAIS en un 11%, cuando la diferencia entre continuar y suspensión. Quiere decir entonces que no debemos suspender y asociar a los SGLT2. ¿Y qué disponemos en la Argentina en este momento? Disponemos de esta droga que ahora ya tiene un efecto. También tenemos el patiromer, pero es menos selectivo. Hoy ya entró esta droga que es de alta selectividad. Acá está la forma de administrarla. Tiene un efecto, a diferencia del patirómero, que solo actúa en el colon, en todo el tubo digestivo, y sí puede dar un poco de edema porque intercambia por sodio en pacientes con dosis altas. La dosis alta es 15 gramos por día, y puede generar obviamente hipocalemia, y el patirómer sí puede dar hipomagnesemia y hipocalcemia. Y vamos a seguir para poder terminar en horario, que si no pudieron atender bien, no pudieron dejar el inhibidor a lo máximo y no pudieron darle precozmente, también tenemos otras herramientas, que es darle a estos pacientes entre 25 y 70 con una albuminuria de más de 200, pero ahora van a ver un subestudio que hay también en albuminuria un poco más baja, con dosis máximas toleradas 4 semanas de inhibidores, en pacientes con diabetes y sin diabetes, descartando enfermedades inmunológicas, diabetes 1, poliquistosis. Y se evaluó la disminución del 50%, la llegada a enfermedad renal terminal, muerte cardiovascular. Y por supuesto, en la partida había diferencia de todo tipo entre los pacientes con diabetes, que tenían todo más que los que no tenían diabetes. Pero ¿qué aportó? Un dato impresionante. El evento primario, que es lo que les mencioné recién, solo tratando 19 pacientes, bajamos el riesgo de eventos de enfermedad renal, porque bajan un 39%, en este caso está incluido el evento cardiovascular, porque ese era el objetivo primario compuesto. Pero se observaron más cosas. Fíjense, no importó la edad en los subestudios, menos de 65 a más de 65 le fue igual, con una P no significativa. En mujeres y hombres lo mismo, si tenían diabetes o no diabetes lo mismo, si tenían más o menos albuminuria, más o menos filtrado. Y fíjense este dato, en no diabetes bajó el riesgo el 50%. Este es un dato, la verdad, a mí me impresiona, porque hasta ahora no teníamos ni en diabetes ni en no diabetes datos tan consistentes. ¿Y qué más mostraron los estudios? Miren, este es un subestudio del CKI que analizó por riesgo. Acá tienen cómo lo analizaron, porque definieron el riesgo en este subestudio de esta manera, y pusieron la cantidad de pacientes en cada grupo, y como ustedes ven, había acá un grupo menor de 200, y fíjense ustedes, lo marqué en diferente color porque la consistencia es permanente, tanto en el objetivo primario, si tenía alto riesgo de CADIGO, bajo o moderadamente alto, porque bajo no lo consideraron, en renales, en insuficiencia y muerte. Y miren, consistente, como ustedes ven, todo del lado 1, pero miren, acá el primario 39, si solo consideramos la enfermedad renal 44, si consideramos muerte cardiovascular, internación, disminución del 29, y muerte de cualquier causa que abarca infecciones, arritmias y otras cosas, 29%. Pero hay más, fíjense, con diabetes, que dijimos que era importante, cuando se analiza en este mismo subestudio no diabetes,
vemos que baja el 50% y consistente también en no diabetes con y sin albuminuria. Y para ya finalizar, que empezamos 5 minutitos, en insuficiencia cardíaca también hay una reducción en el riesgo tanto del Emperor como de la parte renal. En los de alto riesgo, esto es lo que disminuyó, como les dije antes, y el CKD y el CRIDES, que no abarcó no diabetes, también redujo un montón, y el SCORE, que es otro estudio, también lo mostró. Pero como ustedes son nutricionistas y les interesa la obesidad, el CKD tiene un subestudio en obesos que demostró lo mismo. Les marqué acá como en pacientes más delgados o en obesos más obesos, más de 35, también mejoró lo renal en todo el subgrupo de estudio. Y la otra duda que tenemos todos es en los pacientes que están en estadio 4 de enfermedad renal. Y fíjense, el subestudio comparó estadio 2, 3 versus estadio 4 con DAPA, y ¿qué se vio? Que también mejoró significativamente en los pacientes en estadio 4, no les marqué todos, pero fíjense que fue muy consistente, tanto muerte renal, en falla renal, en objetivos secundarios de enfermedad renal, hospitalización y cualquier causa de muerte, todo consistente. Quiere decir que no le tenemos que tener miedo. Y para terminar en horario, estas son las conclusiones de la enfermedad renal final, que para mí es muy importante entender que estas drogas mejoran en forma impresionante, aun cuando lleguemos tarde, pero no tenemos que llegar tarde. ¿Por qué? Porque tanto el Canvas como el Decler, el Timique, el Decler era Juana, en diabetes 2 mostraron beneficios, tanto cardiovascular como renal, con y sin enfermedad renal, con y sin insuficiencia, con y sin enfermedad renal, acá me equivoqué, era con y sin eventos previos. Y el DAPA-HF y el Emperor Reduce, que también el Emperor Reduce tomó pacientes como el DAPA-HF con y sin enfermedad, sin diabetes, que vieron que extendió el beneficio tanto cardiovascular como renal, con y sin eventos, con y sin enfermedad renal. Y para terminar de convencerlos, sabemos que el CRIDES, del cual no tuve tiempo de hablar, mostró los mismos beneficios que el DAPA-CKD, pero el CKD agregó que el CRIDES fue hasta 30, el CKD tomó hasta 25 y el DAPA-HF tomó hasta 20. Por eso estamos corriendo los objetivos. Y no hay más tiempo para seguir, pero hay mucho más. Un slide y agradecerles porque quedaron muchísimas cosas por hablar, no solo con respecto a que baja la hemoglobina, al tono simpático, a que tiene un efecto sobre el endotelio, tiene un efecto inflamatorio, aumenta el hematocrito, baja la lipólisis porque aumenta el glucagón, cosa que no nos gusta a los diabetólogos, pero genera un switcheo entre la relación de glucagón e insulina y aumenta la lipólisis, baja la grasa epicárdica, baja el peso más allá de lo hemodinámico, aumenta la eritropoyetina, baja la albuminuria. ¿Qué más les puedo contar? Aumenta la uricosuria, y ustedes saben que el ácido úrico también altera la disfunción, genera natriuresis, y todo esto mejora el corazón. Así que nos queda una sola cosa: llevar a la práctica las evidencias que son muy fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alicia. Y antes que hable Cristina, porque hay solamente 2 preguntitas, por ahí después surgen más. Si vos querés, no querés que las digamos al final, claro, para que hable Cristina tranquila. Me parece mejor. Perfecto, perfecto. Hacemos así. Bueno, Cristina, Cristina nos va a hablar del tratamiento nutricional y la importancia que tiene justamente para evitar en estos pacientes
todo este deterioro que habló recién la doctora Elber. Cristina es licenciada en nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, es directora de la Diplomatura de Nutrición Renal a través de la plataforma NutriInfo hace 21 años de nuestra Sociedad Argentina de Nutrición. Es directora del curso de herramientas prácticas para atención en consultorios a distancia, también de un curso de la SAN que inició el año pasado. Es docente del curso de dietoterapia en el paciente diabético renal de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es docente de la diplomatura en el paciente diabético en la Universidad Massa de Mendoza. Es docente del Instituto Universitario CEMIC. Es coordinadora nacional del área de nutrición renal Fresenius Medical Care. Fue, mejor dicho, ¿no?, durante 17 años. Coordinadora nacional del programa de tratamiento conservador CERCA-FME desde el 2021, directora de una nueva carrera universitaria de especialización en nutrición renal que va a comenzar en el 2023 en el Instituto Universitario CEMIC, y coordinadora del Consejo de Nutrición de la Asociación de Nefrología de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Nefrología, AMBA y SAN. Jurado titular en la defensa de carrera de grado CEMIC y carrera de especialización, y directora de tesis de grado IUC. Autora y coautora de diversas publicaciones, capítulos y pósters científicos, y speakers en congresos y cursos de la especialidad. Bueno, Cristina, muchas gracias también a vos por estar hoy con nosotros. Bueno, no, gracias a vos, María Victoria, por invitarme, gracias al comité organizador de este evento, y bueno, para mí compartir este espacio con Alicia, mi maestra, es un gran honor poder compartirlo. Bueno, en el tema que me voy a referir hoy, en esta oportunidad, está en relación con los cambios que se vienen llevando a cabo en los últimos años en cuanto al abordaje nutricional del paciente renal. Y en esta oportunidad voy a hablar del manejo conservador. Lo cierto es que quienes venimos trabajando en el área de nutrición renal hemos asesorado históricamente en base a las directrices de las sociedades científicas, enfocándolo en cantidad de proteínas y la restricción de fósforo, potasio y sodio como el pilar para el control de las alteraciones propias de la patología de base. Muchas veces este tipo de enfoque llevó a limitar la ingesta de nutrientes que hoy sabemos que son más beneficiosos que riesgosos en la patología renal, haciendo dietas muy monótonas y muchas veces perpetuando el daño. Lo cierto es que hoy, y ya los últimos años, ya tenemos referentes de nutrición renal como Carrero, Fogg, Avesani, que nos proponen empezar a enfocar diferentes tratamientos en el abordaje del paciente renal, tanto para la prevención como para el tratamiento de la misma. Y uno de ellos es las dietas basadas en plantas. La definición en cuanto a la misma varía de acuerdo a los diferentes autores, pero para estos autores sería aquellos que enfatizan el consumo de alimentos vegetales, o sea, mayor consumo de frutas, hortalizas, frutos secos, semillas, cereales integrales y legumbres, y estos pueden o no incluir pequeñas o moderadas cantidades de proteínas animales, o sea, como carnes, huevos y lácteos. Dentro de este concepto de dieta basada en plantas tenemos los patrones dietéticos como la dieta DASH, que históricamente la hemos utilizado para el control de la presión arterial, la dieta mediterránea, la dieta Okinawa, que no es muy conocida, pero en general se da en ciertas zonas que hay una alta longevidad, personas de más de 100 años, tiene que ver con una filosofía de vida. La dieta Plado, que es la última intervención en materia de nutrición renal que ahora vamos a hablar, y la dieta vegetariano-vegana, o sea que vemos todo un panorama de patrones dietéticos que se basan en un mayor consumo de proteínas, de alimentos vegetales fundamentalmente.
La evidencia actual sugiere que este tipo de dietas basadas en plantas son poco riesgosas y tienen más beneficios tanto en la prevención como en el tratamiento. Lo que vamos a tratar a partir de ahora es de ver las evidencias, los riesgos y los beneficios de implementarlas. Bueno, para manera de inicio, ya Alicia mostró que la patología renal, hablamos de 5 estadios de la misma. A mí como nutricionista, ¿por qué me interesa esto? Sabemos que a partir del estadio 3 a 5, o sea, la insuficiencia renal propiamente dicha, comienzan a haber disminución de la ingesta calórico-proteica y comienzan a haber varias alteraciones propias de la patología de base, muchas de ellas que están en forma subclínica y comienzan a verse en forma sanguínea a medida que avanza la enfermedad, que antes solamente la tratábamos con control de proteínas, bajas proteínas. Hoy tenemos otras herramientas que vamos a ir tratando de ver a partir de ahora. Lo cierto es que a partir del estadio 1 y 2, nosotros como nutricionistas, ¿qué nos importa? Tratar de detectar aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como obesidad, dislipemia, hipertensión, diabetes, todos esos pacientes que sabemos que seguramente tienen patrones alimentarios que perpetúan estas alteraciones, porque en esta etapa podemos llegar, si modificamos ese patrón alimentario, a incluso revertir el daño, y si continúan con ese patrón alimentario tan alterado, digamos, puede llegar a ir avanzando la enfermedad. Y entonces hablamos de las principales características que tiene el paciente con enfermedad renal crónica, que son la acidosis metabólica, la inflamación, la insulinoresistencia, alteraciones de la microbiota intestinal, la uremia crónica. Todo esto, como dije anteriormente, se va viendo incluso en forma subclínica al inicio, pero va avanzando, y hoy sabemos que si esto continúa, podemos llegar a tener una malnutrición proteico-energética, un desgaste proteico-energético, con pérdida de masa muscular, que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta patología. Pero por suerte, el enfoque hoy habla de que los patrones alimentarios tienen un rol fundamental en el control de cada una de esas alteraciones. Vamos a ver qué pasa con la acidosis. La acidosis en general se define con un bicarbonato por debajo de 22 miliequivalentes por litro, y en general empieza, es cuando el riñón pierde la capacidad de excretar iones hidrógeno y de sintetizar amoníaco. Vemos que los diferentes patrones alimentarios juegan un rol fundamental en la carga ácida o alcalina de la alimentación. La dieta occidental, por ejemplo, forma una alta cantidad de ácido, que se puede decir que es indefinido porque es rica en ácidos, muchas veces hiperproteica, con alta cantidad de cloruro de sodio. Todo eso puede llevar a tener producir 1000 miliequivalentes de ácido, incluso más. Una dieta mixta, bien balanceada, que las que generalmente nosotros indicamos a los pacientes entre el 15 y 17% de proteínas de origen animal, aportan entre 50 y 70 miliequivalentes de hidrogeniones, y esto principalmente por los aminoácidos azufrados. Lo cierto es que el riñón normalmente excreta entre 45 y 50 miliequivalentes, y si se enferma, menos de 20 miliequivalentes. O sea, ya estamos viendo cómo una dieta muy ácida, este tipo de patrón alimentario, puede llegar a generar que se vaya acumulando más estos hidrogeniones. En la medida que consumimos más fibra y una alimentación más alcalina, como son las dietas basadas en plantas, y ya vamos a tener menor carga de ácido, o sea, 2 personas que consumen la misma cantidad de proteínas y comen más frutas y más verduras, ya tienen una dieta más alcalina.
en eso se va basando entonces los diferentes tipos de patrones de basados en planta. La dieta vegana de pronto aporta 0,5 miliequivalentes por kilo día. Y bueno, entonces, si nosotros no modificamos ese patrón alimentario que en general tenemos, el patrón occidental de dietas tan altas en proteínas de origen animal, en los primeros estadios esta alta carga puede aumentar, llegar a la hiperfiltración, estimular sistemas como la aldosterona, angiotensina, esta hiperfiltración puede ser, decimos, reversible si modificamos este patrón alimentario hacia una dieta más alcalina. Pero si el paciente continúa ingiriendo esta alta carga de ácidos, se genera entonces fibrosis, inflamación, pudiendo llegar entonces el avance de la enfermedad renal. Lo cierto es que incluso una acidosis de bajo grado lleva alteraciones en diferentes lugares. Por ejemplo, puede llegar a producir disminución de la densidad mineral ósea y fracturas, aumenta el cortisol, que puede incrementar la pérdida muscular, disminuye el anabolismo, aumenta el catabolismo y la fragilidad. Influye también en la alteración de la eliminación o la reabsorción de diferentes nutrientes, pudiendo llegar a producir litiasis, y alterar también la insulinoresistencia, y tenemos más propensión de pacientes con diabetes. La carga ácida de la dieta ha sido estudiada durante muchos años. Se habla de producción neta de ácido. Ciala lo que hizo es evaluar la carga potencial de ácido renal de los alimentos, seleccionándolos por porción de 100 gramos según la fórmula de Remer, y vio que tenemos aquellos alimentos que tienen carga que generan ácido, y son las proteínas de origen animal, los aditivos basados en fosfato, como el ácido fosfórico, la sal de la dieta, o sea, cloruro de sodio, y las aguas carbonatadas, como el ácido carbónico. En cambio, aquellos alimentos que generan álcalis son las frutas, las verduras, salvo algunas como la selga, la espinaca, que tienen ácido oxálico. Tenemos aquellos alimentos también que producen pral neutro, como la leche, que al tener calcio u otros alimentos tener magnesio, esto favorece a que tenga un pH neutro. Es tan beneficioso el tema de la incorporación de alimentos más alcalinos, que ya de pronto se ha visto que de la igual forma que el tratamiento de la acidosis que se ha hecho históricamente dando bicarbonato, el hecho de dar una alimentación con más frutas y verduras disminuye la progresión de la enfermedad y controla la acidosis. De hecho, este trabajo que hizo Graya con un seguimiento a 5 años vio que en tres tipos de dietas, o sea, aquellos que tenían bicarbonato, aquellos como grupo control, y aquellos que ingerían más frutas y verduras, estos fueron los que tuvieron mejor pronóstico, digamos, más baja avance de la enfermedad, bajaron de peso, mejoraron otros parámetros como la presión y la dislipemia. ¿Qué pasa con la disbiosis? Bueno, sabemos que un patrón de dietas basadas en plantas son ricos en fibra. Por lo tanto, la fibra favorece la diversidad de la microbiota intestinal. Esto lleva a aumentar las bacterias sacarolíticas, que aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta. Favorece esto entonces la integridad de la barrera intestinal, mejorando entonces, formando un ambiente alcalino y disminuyendo la inflamación y el estrés oxidativo. Por otra parte, las dietas occidentales ricas en proteínas, cuando estas sobre todo no tienen
frutas y verduras, muchas veces vemos en los pacientes en el consultorio, esto lleva a una mayor proliferación de bacterias proteolíticas, un aumento de las toxinas urémicas, como indoxilsulfato, petrecilsulfato, que sabemos justamente que estas se van acumulando, y encima al haber poca fibra no se eliminan, lleva a una alteración de la barrera intestinal, translocación bacteriana, y mayor inflamación, estrés oxidativo y progresión de la enfermedad renal. Algunos habían propuesto el uso de prebióticos y probióticos como para el tratamiento de esta disbiosis. Lo cierto es que hemos visto diferentes resultados y por lo tanto todavía hay poca evidencia como para recomendarlo, sobre todo por el último trabajo que muestro, en donde refiere que la patología renal tiene diferentes taxones bacterianos de acuerdo a la etapa de la misma. Por lo tanto, pensar en un solo probiótico de billones de bacterias como para darle que mejore esta disbiosis, bueno, hay que ver qué grado de evidencia sería. Lo cierto es que sí se sabe que la dieta más alcalina tiene un rol fundamental. ¿Qué pasa con la inflamación? Ya vimos que los otros parámetros, todo lo que vimos anteriormente, mejora la inflamación. Lo cierto es que también sabemos que hay otros alimentos que actúan como moduladores de la inflamación. Lo cierto es que este tipo de alimentos muchas veces los restringimos en los pacientes, estos pacientes que aportan omega 3, como los pescados, los aceites de pescados, por su aporte en fósforo, en su momento los restringíamos, o los frutos secos y las semillas, que también aportan omega 3, por el potasio que aportan la misma. Y los fitoesteroles, la fibra, el tocoferol también son factores que favorecen la inflamación. Hoy hay una publicación ya de este año, en enero de este año, que muestra que se desarrolló una herramienta basada en evidencia para medir el potencial inflamatorio de la dieta, y se llama índice inflamatorio dietético, y se vio que basándose fundamentalmente en una puntuación de -10 a +10, aquellos que tienen una puntuación menos de 10 son los que tienen una potencial antiinflamatorio, y en ellos encontramos fibras, isoflavonas, beta-caroteno, el té verde, el omega 3, el alcohol omega 6, el orégano, y encontramos aquellos que son proinflamatorios. Dentro de ellos, lo interesante son los macronutrientes. Fíjense que, por ejemplo, los hidratos de carbono generalmente caen en la categoría de proinflamatorios positivos. Las grasas, a su vez, tienen 4 veces más poder inflamatorio que los hidratos de carbono, y el hecho de consumir muchas calorías, una ingesta calórica elevada, puntúa casi el doble que los hidratos de carbono. Es decir, que hoy se habla de que una dieta proinflamatoria se asocia a una dieta obesogénica, o sea, más calorías, más carnes rojas, procesadas, grasas, mayor cantidad de jugos y refrescos y azúcar. Si una dieta antiinflamatoria es aquella que aporta más fitoquímicos, frutas y verduras. ¿Qué pasa entonces en el paciente renal? Se vio que la dieta mediterránea, en comparación con la dieta occidental, mejoró los controles de inflamación y también la desnutrición de la misma. Por lo tanto, hay ya trabajos que promueven la utilización de la misma. De hecho, las guías Kadoki promueven el uso de la dieta mediterránea con este objetivo. Entonces uno se empieza a poner a pensar, ¿tenemos que replantearnos las restricciones dietéticas que venimos llevando a cabo en el paciente renal? Y bueno, quienes venimos trabajando hace muchos años, nunca pensamos que íbamos a cuestionarnos de poder o no poder usar la dieta DASH, dietas mediterráneas, por ejemplo, en estos pacientes. Y vemos aquí que de pronto duplican o triplican la cantidad de potasio, de fósforo y calcio, y en muchos casos también la cantidad de sodio. Lo cierto es que las guías Kadoki ya ha modificado justamente con este nuevo enfoque, este nuevo cambio de orientación de la alimentación, y que a excepción de la ESAL ya no existe un umbral de recomendación de la ingesta de electrolitos, o sea, se empiezan a restringir cuando sea necesario para mantener los niveles séricos adecuados.
Una de las cosas entonces que nos tenemos que ponernos a pensar es en las proteínas. El control proteico según las guías Kadoki, bueno, eso se mantiene igual, en estadios 1 y 2 no se recomienda dietas lipoproteicas, sino el control de los factores de riesgo, y en el paciente diabético no superar de 1 gramo. En los pacientes ya en estadio 3 a 5, sin diálisis, 0,55 a 0,6 gramos de proteínas por kilo día, y en periodos más avanzados, 0,28 a 0,43, con alfa-cetoanálogos adicionados para satisfacer la demanda de 0,55 a 0,6 gramos de proteínas, como mínimo indispensable. Los pacientes diabéticos de entre 0,6 y 0,8 gramos de proteínas por kilo día. O sea que en la posición de las guías fundamentalmente se basa y se sigue basando en la cantidad de proteínas. Y respecto al tipo de proteínas, la posición es que no hay evidencia suficiente para recomendar un tipo de proteína en particular, ya sea vegetal o animal. Lo cierto es que uno ya viendo esto medio lo descoloca, viendo todos los otros, todo lo que hemos hablado anteriormente. Lo cierto es que las guías Kadoki, el punto de corte para efectuarlas fue en el 2017. Luego de esto comenzaron a haber múltiples trabajos en donde se evidencia que elegir proteína vegetal está asociado con más baja prevalencia del avance de la enfermedad renal, y por el contrario, de pronto, hay 30 estudios, por ejemplo, que ingerir dietas altas de proteínas, incluso en individuos sanos, aumentó la tasa de filtración, la urea sérica, el ácido úrico y la excreción urinaria de calcio. Por lo tanto, sugieren que aquellos pacientes que están utilizando dietas hiperproteicas para bajar de peso, que se manejen con precaución. Y claro, esto tiene que ver con, diríamos, la diferencia entre los hallazgos que vimos anteriormente, en la matriz que viene asociada a la proteína vegetal y la proteína animal. Vemos que la proteína animal, la matriz asociada es fundamentalmente grasas saturadas, colesterol, esto lleva a un sobrecrecimiento excesivo de bacterias, altera la membrana, la mucosa intestinal, y vimos que hay translocación bacteriana, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. En cambio, las proteínas vegetales, la matriz asociada a la misma, vimos todos los beneficios que tiene, antioxidantes, fitoquímicos, fibras. Además tienen potasio y fósforo de baja biodisponibilidad, como vamos a ver después, y esto da una información beneficiosa a la microbiota, con todas las mejoras que disminuye la inflamación, mejorando la inmunidad. Y es así entonces que en el 2020 Kalantar propuso este tipo de dieta que se llama la dieta PLA2, sabiendo que no es fácil los cambios de los patrones alimentarios, sobre todo estos cambios de tanta cantidad de proteínas que nosotros consumimos, a una dieta más vegetariana o con más cantidad de proteínas. Por lo tanto, lo que sugiere es hacer un plan un poco más paulatino, y propuso una dieta en la cual más del 50% de la proteína sea basada en planta. Y una dieta baja en proteínas, entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína. Vio que con este tipo de dietas se mantienen todos los beneficios que vimos de las dietas alcalinas, incluso las dietas vegetarianas, o sea, es un ambiente alcalino, mejora la microbiota intestinal, entre otros factores, y reducen injuria y la progresión de la enfermedad renal. Por lo tanto, sugiere utilizar este tipo de dieta como pieza central y una estrategia conservadora para el manejo de la enfermedad renal crónica. Bueno, uno de los planteamientos entonces es el fósforo sérico, porque también nosotros históricamente lo hemos restringido, porque a medida que avanza la enfermedad se va acumulando, y sabemos hoy que se va acumulando muchas veces en forma subclínica, y nosotros los vemos, hay mecanismos compensadores que mantienen la homeostasis. Pero esto aún así se produce daño, ¿no? Los mecanismos compensadores han sido estudiados y también avalan el uso de diferentes tipos de dietas que pueden llegar a estimularlos o no. Este trabajo, por ejemplo, muestra que solamente
con hacer una semana de dieta vegetariana, vemos que la FGF23, que es la que se estimula para eliminar más el fósforo, o sea, y que no produzca el daño, pero que puede llegar a estimular y producir el hiperparatiroidismo secundario, se produce, acá en este caso, se estimula mucho menos con este tipo de dieta que con las dietas, con los patrones alimentarios, con proteína animal. Por lo tanto, sugiere entonces ir implementando cada vez más este tipo de patrón alimentario para controlar el fósforo. Es lógico, bueno, esto sucede porque el fósforo de origen animal se absorbe entre el 40 y el 60%, en cambio la proteína vegetal, nosotros no tenemos fitasa para absorberla, y se absorbe entre el 10 y el 30%. El mayor problema que nosotros tenemos y a donde tenemos que enfocarnos sobre todo, por lo que tenemos cada vez más productos en la industria, son los aditivos que se absorben entre el 80 y el 100%. Este fósforo oculto es el mayor problema que tenemos. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo y vimos que de 80 productos que analizamos, 31 que no son los que generalmente se consideran que aportan fósforo, tenían incluidos. Por lo tanto, una alimentación más saludable, con menos productos ultraprocesados, es importante considerar. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? Bueno, siempre fue el malo de la película, ¿no? Y es una gran preocupación porque justamente la dieta basada en plantas es rica en fibra y se asocia al incremento de potasio. Lo cierto es que la evidencia respalda que la restricción dietética de potasio para prevenir la hipercalemia es débil y de hecho deprima de nutrientes saludables. Sabemos que hay mecanismos compensatorios que mantienen la homeostasis del potasio hasta las últimas etapas de la enfermedad renal. O sea, aumenta la excreción a nivel a través de la diuresis, por materia fecal, ingresa el potasio intracelular y también aumenta la absorción celular de potasio medida por insulina. Lo que nosotros sí tenemos que ver antes de restringir los alimentos es justamente los aditivos que tengan potasio y fósforo, como vimos recién, hay muchos que tienen pirofosfato, ortofosfato, entre otros, que se utilizan como mejoradores, estabilizantes, las sales de potasio que muchas veces se utilizan en los diuréticos, sobre todo en los estadios avanzados, que pueden aportar hasta 4.8 gramos de potasio por día, las sales dietéticas que se utilizan para el control de la hipertensión. Lo cierto es que la visión que siempre tuvimos y la prohibición fue en prohibir siempre un alimento tipo. Ustedes habrán escuchado, no banana, no tomate, pero todos los alimentos tienen potasio y todos los alimentos tienen fósforo. ¿No? Las carnes, de pronto, 100 gramos de carne tienen 310 de potasio y nadie lo ha cuestionado, y una banana chica tiene mucho menos. Antes de restringir hay que ver si el paciente, si es diabético, tiene buen control glucémico. Las drogas antihipertensivas. Hoy sabemos, y hoy habló claramente la doctora, que las nuevas drogas muchas veces pueden llegar a también producir retención de potasio, y estas nuevas drogas son fundamentales para evitar el avance de la enfermedad. Entonces, en ese caso sí es fundamental acompañar con la restricción y la selección de los alimentos para un mejor control del mismo, pero antes de ver todas estas alteraciones estos factores que pueden llegar a estar aumentando el potasio. Puede ser que el paciente no realice las técnicas culinarias para la pérdida de potasio. Respecto a esto, bueno, ya hay nuevas técnicas, más allá de las que siempre hemos utilizado, que son, por ejemplo, el freezer y en los enlatados. Antes nosotros no lo hubiéramos pensado, no hubiéramos usado el freezer, pero se sabe que de pronto, en lugar de tener que hervir doblemente por cocción los alimentos, de pronto, si colocamos los alimentos en el freezer, por ejemplo la papa previamente cortada y pelada,
la dejamos en el freezer, cuando la queremos usar la sacamos, el hecho de sacarla del freezer, esto hizo que el hielo rompa la célula, y al dejarla en agua se elimina todo el potasio, se deja 2 horas y luego se puede cocinar como el paciente quiere. También se habla de las latas, o sea, históricamente las latas las tratamos de evitar, porque sabemos la cantidad de aditivos, conservantes, pero bueno, la industria ahora cada vez más está haciendo alimentos sin conservantes, bajos en sodio, y esta es una buena alternativa, porque se vio que, por ejemplo, los porotos, que históricamente no los dábamos, o los hacíamos dejar en remojo 24 horas con 4 cambios de agua, si los utilizamos enlatados, pueden llegar a tener por debajo de 120 miligramos en 100 gramos de porción comestible. Lamentablemente en Argentina no tenemos la información en el etiquetado, porque no hay obligación del Código Alimentario Argentino. Muchas veces damos información considerando estos hallazgos que hemos visto, pero vemos que los pacientes no tienen inconvenientes al respecto. Lo importante es que el asesoramiento esté efectuado en base a cantidad, o sea, por porción, luego del remojo previo de cada una de las verduras y las frutas, por ejemplo, porque vemos que realmente hay una disminución notable. Por ejemplo, una selga hervida, solamente hervida tiene 596, y previamente, si fue remojada, casi bajó a la mitad la cantidad de potasio. Una espinaca hervida tiene 718, y el previo remojo tiene 442. Algunos alimentos como los frutos secos, que siempre los hemos evitado, en pequeñas unidades no tienen tanta cantidad de potasio, sin embargo los hemos evitado. Lo que dice Carrero, que cuando el paciente tiene niveles de potasio alto, o cuando tenemos justamente que mantener este tipo de drogas para beneficio del paciente, nos conviene seleccionar los alimentos en base al contenido de miligramos de potasio por gramo de fibra, y entonces divide los alimentos en 3 grupos, en los que tienen menos de 75, entre 75 y 150, y más de 150, y estos últimos son los que vería la frecuencia de permiso que se le daría al paciente. Ya hay muchos estudios que avalan que las dietas basadas en plantas no llevan a la hipercalemia, si bien están hechas en pocos pacientes, salvo una que tuvo 2 episodios de hipercalemia. Este paciente tuvo acidosis tubular, así que luego revirtió con la selección de alimentos. El sodio, bueno, ya no hay cambios, así que lo manejamos de la misma forma, o sea, menos de 2.3 gramos de sodio. Sabemos que esto favorece la reducción de la presión arterial y el control del volumen. En pacientes diabéticos se sugiere una reducción mayor, 1.6 gramos o menos. Siempre va a ser individualizada según el edema, si la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, entre otros. Esto es una estrategia para controlar la proteinuria, además, ¿no? Y es un factor de riesgo importante en la aparición y progresión de la enfermedad renal. Una de las cosas que evitamos son las sales dietéticas. Hay 2 que podemos llegar a permitir, que son la sal saludable y la gota de mar, que tienen 0.4 miligramos por kilo de potasio, nada, prácticamente. Las otras aportan mucho. Hay el costo-beneficio. Hablando con un nefrólogo, un día me dijo, no, bueno, pero en los primeros estadios es mejor para controlar la presión dar este tipo de sales. Yo prefiero, la realidad, tratar de que esto sea a través de la alimentación, en base a la fibra que nosotros le estamos incorporando. Y terminando la charla, vamos a tratar de cumplir con el horario. Es fundamental cubrir con las recomendaciones de energía. Es necesario que el paciente, para aprovechar los otros nutrientes, consuma una ingesta adecuada de entre 25 y 35 kilocalorías por kilo de peso, de acuerdo a nivel de actividad, sexo, si está desnutrido o no, si tiene sobrepeso u obesidad. Lo importante de todo esto, si tiene que bajar de peso, que sea paulatino, en el estadio 1 y 5, porque vimos que el paciente
automáticamente va dejando de comer por sí solo por la anorexia que tiene. Muchas veces en estadio 5 se evalúa costo-beneficio de ese descenso. La energía, bueno, si nosotros nos manejamos con alimentos saludables, sabemos que las grasas y los hidratos de carbono en general van a tener esa orientación, y no me voy a detener porque no me va a dar el horario, pero lo único que quiero decir es que muchas veces en estadios avanzados utilizamos productos con harinas con bajo contenido en proteínas. En otros países está la Protein, que pueden comerlos libremente. Acá usamos mucho las premezclas, productos de celíacos que tienen la mitad de proteína. Son una herramienta importante para estos pacientes. Y respecto a las vitaminas y minerales y oligoelementos, bueno, lo que sugiere la guía Kadoki, que evaluemos periódicamente la ingesta de los pacientes. Sabemos que si una dieta más, un patrón alimentario más occidental, es muy factible al que tenga más baja ingesta de algunos de vitaminas y minerales. Y las dietas vegetarianas seguramente vamos a tener que suplementarlas. Lo que sugiere es suplementarlo de acuerdo al déficit que tengan. Sabemos que los pacientes renales tienen déficit de zinc, déficit de selenio, y estos son antiinflamatorios, así que es importante determinarlo. No siempre se determina, nosotros en la práctica lo hacemos, y en base a eso tratar de entonces empezar a orientar la suplementación. En síntesis, centrarse en patrones alimentarios enfocados a un estilo de vida saludable es el nuevo enfoque que tiene el abordaje del paciente con enfermedad renal crónica. Sabemos que todavía hay mucho por ver. Lo cierto es que creo que muchos de estos de todo lo que hemos hablado, es más beneficioso que productor de daño en este tipo de pacientes. Así que nosotros tenemos que estar convencidos para poder empezar a hacer dicho cambio, por supuesto con el cuidado que esto implica, porque todavía faltan muchos ensayos clínicos para ver la eficacia, la función y la seguridad de este tipo de patrón alimentario. Nada más. Gracias. Gracias a vos, Cristina, gracias a las dos porque fueron excelentes, está lleno de comentarios y de agradecimientos, muy, muy buenas las dos disertaciones. Bueno, quedó pendiente, hay muchas preguntas también para vos, Cristina. Para vos, Alicia, las primeras que habían quedado pendientes era el uso de CGLT2. ¿Sabes qué? Perdón, sí. ¿Por qué no, Cristina, deja de compartir, porque así nos vemos? Estoy tratando, perdón. Sí, porque no veo a nadie. Y lo que estaba tratando de ver, a ver cómo... A ver. Ahí está. Dale. Perdón, porque está bueno que nos veamos la cara, ¿no? A veces nos pasa. No podía. El uso de los CGLT2 en pacientes que tienen nefropatía por inmunoglobulina A es una de ellas, y otras en la proteinuria del mieloma múltiple. Para vos, Alicia. Con respecto a la IgA, saben que en el CICA-ID el 25% aproximadamente de los 4.300 pacientes no tenían diabetes, y de eso la glomerulopatía IgA había 270 más o menos, por ahí me equivoco en 1 o 2 pacientes, era la glomerulopatía más frecuente, después de 680 más o menos de pacientes con isquemia hipertensiva. Y hay un subestudio en IgA donde compara con los tratamientos clásicos y les va mucho mejor con CGLT2. Esto es lo que se viene en pacientes sin diabetes. Yo creo que estamos caminando con los CGLT2 en forma muy importante en no diabetes también, porque si bien el mecanismo que yo expliqué es el mecanismo hemodinámico, hay muchísimos trabajos sobre protección del túbulo, muchísimos trabajos que muestran protección de la pared, de la rigidez de la pared, etcétera, etcétera. Con respecto al mieloma, yo por lo menos ignoro absolutamente, no leí nada. Si hay alguien del público que haya leído, que lo acote.
el SICA-ID no incluyó justamente, se sacaron los pacientes con patologías de ese tipo, y la verdad que nunca leí nada, creo que no hay nada publicado, pero puede ser mi ignorancia. Así que no, esa no podría contestarla. Perfecto. No sé si hay alguien que la pueda contestar, sería interesante para aprenderla. La persona que me la preguntó, si quiere que me llame en unos días, lo voy a buscar, pero creo que no hay nada. Perfecto. Para vos, Cristina, te preguntan los nuevos productos desarrollados basados en plantas que tienen como base proteína de soja, almendras, alubias, pregelatinizadas, etc. ¿Cómo lo manejan? Porque dice por parte de la industria en casi todos los alimentos para no tener octógono alto en sodio. Esa es una. Y después también te preguntan cómo se prueba que el potasio se elimina totalmente, es intracelular, se evalúa por fotometría de llama, hay tablas que ofrezcan estos datos científicos, que sean aprobados científicamente. Hay mucho de comentarios de esto. Comentar solo que he visto pacientes que siguen dieta vegetariana vegana, pero que en ella se admiten productos ultraprocesados, y que estos productos que son aptos vegan, sin embargo en la dieta basadas en plantas no hay ultraprocesados. No, por eso, espera que voy contestando de uno porque Dale. me olvido. Bueno, la realidad, ante todo, tratamos de fomentar el consumo de alimentos frescos y no de ultraprocesados. Yo siempre le enseño a los pacientes, aún así, de aquellos alimentos que vemos que no tienen conservantes, y de hecho, por Zoom, incluso ahora estoy tratando de buscar donde lo dejé, que les enseño a ver las etiquetas que justamente tienen bajo sodio. No podemos leer el potasio porque lo dijimos recién, pero a ver si los... justo tengo acá, miren. Bueno, se me cayó todo. Que la idea fundamentalmente es que traten de hacerlo en el hogar, y nosotros le enseñamos, yo particularmente, diferentes recetas como para que lo puedan hacer. Pero, por ejemplo, en la industria argentina tenemos productos como Marca Cruda, Felices las Vacas, que tienen proteínas basadas en frutos secos, almendras, por ejemplo, que no tienen la relación por porción en cuanto a gramos de sodio, alta cantidad. Por supuesto, depende de la cantidad de sodio que le permita al paciente, es el asesoramiento que le voy a dar. En general, a medida que avance el daño, o sea, entre 3-4 gramos de sal, generalmente le damos, 1 gramo de sal es igual a 400 miligramos de sodio, entonces yo le enseño que si tiene permitido, si no lo usa sobre el plato servido en aquellos casos, entonces puede leer en el envase aquel producto que solamente tenga ingredientes naturales, que no tenga pirofosfato, ortofosfato, aditivos que sabemos justamente llevan a alterar, a producir retención de estos minerales, y que pueda entonces reemplazar ese sello, digamos, permitido por ese alimento en particular. Y eso pasa entonces con estos productos veganos que, por ejemplo, vos encontrás. Por ejemplo, acá hay, o sea, si uno lee los envases, siempre le explico que estos, como dicen, arroz maní, cebolla caramelizada, tomillo, o sea, que sean alimentos y que no sean aditivos lo que tiene, ¿sí? Esa es la orientación que yo le doy. ¿Cuál era la otra pregunta? Hay otra pregunta también que, bueno, la otra era que en las dietas veganas, en los ultraprocesados, que lo aclaraste recién, hay otra que dice: los productos industriales restringidos en sodio, potasio, fósforo y proteínas son absolutamente confiables por el control con metodología analítica oficial y protocolo estricto, tienen valores calculados, comprobados, que son útiles a la hora de administrar la dosis adecuada. O sea, ¿están bien hechos estos productos? Bueno, creemos que sí, porque hay un instituto el INAEL, por el cual tienen que pasar para ser aprobados. O sea que nosotros pensamos que tienen que estar ya aprobados con todas las normas,
por eso los damos, ¿no? Si no... Perfecto, sí, sí, desconfiamos de todo, no podemos trabajar. Claro. Y después te preguntan la ingesta de semillas en pacientes renales, principalmente en diálisis. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto respecto a diálisis, hoy estamos hablando de tratamiento conservador, pero la verdad es que yo creo que se viene también todo el cambio en el paciente en diálisis, con este tipo de alimentación. Y fíjense por qué. En paciente, particularmente, lo que hago justamente para que el paciente evitar el inicio de diálisis, o sea, retrasarla lo máximo posible, llego a un punto que los pacientes son veganos, y están suplementados con alfa-cetoanálogos. Esto me permitió cosas que antes no nos hubiera permitido, tener pacientes con filtrado de 8 y 7 fuera de diálisis, ¿no? Lo que permite este tipo de orientación es que de pronto el paciente vaya ingresando en forma incremental, mantenga la diuresis residual. Pues fíjense que cuando comemos una dieta alta en proteínas, como por ejemplo las proteínas de origen animal, aumentamos la carga de ácido, de carga de urea, y justamente ¿qué hace la diálisis? Tiene baños de diálisis justamente para neutralizar con bicarbonato la acidez, justamente. Se vio que quienes tienen patrones, los japoneses que tienen patrones alimentarios más alcalinos, utilizan baños con bicarbonato más bajo. En cambio, la dieta occidental con bicarbonato más alto. Esta diferencia hace que los pacientes cuando tienen una sobrecorrección de la alcalosis, como pasa con las ingestas de proteínas que nosotros le damos, tienen más hipotensión durante la diálisis, más arritmias cardíacas, y se vio que si nosotros logramos que consuman una dieta más alcalina, va a ir mejorando. No solo en esto, de hecho hay quienes han probado el hecho de dar en los periodos interdiálisis bicarbonato para neutralizar la acidez, y que cuando lleguen a diálisis no necesiten, digamos, que el baño que se utilice tenga menos bicarbonato. Esto se hace en otros países. Y estos son los que están promoviendo justamente estudiar cada vez más a ver qué pasa si nosotros utilizamos este tipo de alimentación en los pacientes en diálisis. Particularmente lo que hago es, los días que van a diálisis le doy mayor cantidad de proteínas, y proteínas animales, sobre todo a aquellos pacientes que prefieren consumirlas. Los periodos interdialíticos trato de que mantengan algunos días con dietas más vegetarianas. No todos lo van a aceptar, pero bueno, algunos pacientes que sí. Y vemos que esos pacientes incluso mejoran los niveles de fósforo, no tienen niveles elevados de potasio, y muchas veces logramos que esos pacientes no necesiten diálisis trisemanal. Nosotros, donde yo estoy, tenemos 22 pacientes en diálisis bisemanal con este tipo de modalidad. No sé si contesté la pregunta. Creo que sí, la verdad que en honor del tiempo les agradezco un montón, la verdad que fueron 2 presentaciones espectaculares, obviamente que me encantaría que hubieran hablado 2 horas cada una, y creo que quedó muy claro, y las felicitaciones en el chat son muchísimas. Así que bueno, gracias Alicia, que te pudiste conectar desde allá, gracias Cristina por estar y por toda esta actualización que nos dieron, y bueno, nada. Ahí hay un médico que levantó la mano, no sé. Enrique, ¿querés preguntar algo? Ah, porque se levantó la manito. Está bien, ok. Bueno. No veo ninguna pregunta más en el chat que haya quedado. Preguntan, que no sé si te lo pregunté antes, Cristina, la última es, ¿cómo se prueba que el potasio se elimina totalmente, ya que es intracelular? Y se evalúa, si se evalúa por fotometría de llama. ¿Hay tablas que ofrezcan estos datos científicamente comprobados? Bueno, no sé si Alicia quizás debería contestar la pregunta si cómo se puede determinar el... O Alicia, sí, lo del potasio. Yo creo que no se puede determinar, lamentablemente. Hoy en día tenemos hasta el concepto clínico de que tener hipercalemia por ahí ni se expresa en el electro. Así que
creo que hay que evaluarlo con la variabilidad que tiene. Cuando uno mira las normas de hipercalemia, hay todas las instituciones, las CADIGO toman el valor más la alteración del electro para clasificar en moderado, grave o severo. Otras normas toman el 5 como corte, otras toman el 5,5, otras toman el 6. No hay un criterio. Y yo sí querría agregar algo, Cristina, que yo no soy nutricionista, pero la parte alimentaria creo que nos tiene que interesar a los médicos, no para no trabajar. Yo desde el año 78 que trabajo con nutricionistas, vos lo sabés. Pero uno de los conceptos para los médicos, para los que no entendemos todas las cosas que vos dijiste, que las escuchamos pero no las terminamos de captar, como esto, si se mide el potasio en otra forma en la comida, yo no tengo idea, es que uno de los conceptos que para mí cambió mucho es que tener el concepto de que cuando uno come una banana aumenta la insulina y la insulina mete el potasio adentro. Entonces, digamos, no solo el contenido de potasio es lo que nos apoya a nosotros para decidir un alimento, sino con qué viene acompañado. Lo mismo que vos dijiste en la fibra, pero también el hidrato permite que la insulina aumente y que el potasio no sea externo. Cuánto hay adentro y cuánto hay afuera es una cosa de ida y vuelta todo el tiempo, más en los pacientes con diabetes, ¿no? O sea, tenemos que tener ese criterio. Sí, eso. Sí, perfecto. Gracias sí, por la aclaración. Totalmente. Bueno, en honor del tiempo, les agradezco muchísimo otra vez. Todo el chat felicitándolas por las disertaciones a las dos, así que muchas gracias Alicia, muchas gracias Cristina por estar esta noche con nosotras. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por invitarme, Cristina. Ahí aprendí 2 o 3 cosas de la acidosis que no sabía, así que gracias como siempre. Bueno, vos sabés que para mí sos mi maestra, Alicia, así que... Y gracias al resto, un placer y muchas gracias por invitarme. Y cualquier duda, María Victoria, podés mandar mi mail, cualquier cosa. Obviamente. Estoy a disposición. Lo mismo para mí. Gracias a todos. Muchas gracias a las dos. Eso y gracias por invitarme. Gracias. Besos a todas. Chao. Que estén muy bien.